hay un tema sobre el que me gustaría hablar y es que no he encontrado muchísima información respecto a este tipo de enfoque en Internet. Y es verdad que existen muchísimos vídeos explicando cómo configurar y cómo conectar WhatsApp con N8N, estas dos plataformas, pero sin embargo no he visto muchas personas que expliquen exactamente las diferencias de conexiones que hay entre cada una de estas plataformas y por qué usar una y por qué en algunas situaciones conviene usar otra. ¿Por qué es importante en este caso? Porque realmente no es solo la parte técnica, que cada una de ellas requiere un nivel diferente, pero también existen muchos otros puntos y me sorprende que hay tan pocas personas que hablan sobre este tipo de cosas. De hecho, yo personalmente no encuentro a nadie. Probablemente también sea un fallo mío de que no he buscado exactamente este tipo de enfoques, pero como es algo que desde mi punto de vista, como trabajando con diferentes clientes, necesitamos entender estas cosas bien, pues ya he aprovechado y quiero compartir este conocimiento también con más personas porque probablemente a más de uno le pase de que no entienden las diferencias y no entienden en qué momento deberían de usar cada una de ellas. Así que lo que voy a hacer es proceder a explicar todo este flujo que he creado, que es una tabla bastante compleja, con bastantes datos, y al final, si todo sale bien, voy a intentar también configurar lo que es la conexión a través de Meta, la Cloud API, que es la oficial. Voy a simularla porque realmente no me interesa ahora mismo, pero si todo sale bien, voy a intentar crear esta de aquí con ManyChat, ¿vale? Configurando WhatsApp con ManyChat. Ahora, ¿cuál es el punto más importante aquí? El punto más importante es entender que hay diferencias entre diferentes flujos, entre diferentes tipos de conexiones que existen. Y es verdad que hay muchas más de las que yo menciono aquí en este gráfico, pero no quiero tocar todos porque no me interesa. He recogido, digamos, he englobado algunos de los más usados y voy a intentar explicarlos. Este de aquí, el primero, es el oficial de Meta, ¿vale? Y el oficial de Meta, ¿cómo funciona? Tú realmente tienes un usuario que usa el WhatsApp para enviar un mensaje. Se tiene que hacer una configuración en Meta Business Manager, aunque realmente me he dado cuenta que la nueva tipología de configuración se hace desde Developers, desde la plataforma Developers, y allí es donde se configura esta aplicación, ¿vale? Es una configuración, tú tienes que crear una app, esa app la conectas a WhatsApp y en teoría, si todo va bien y si tienes mucha suerte, pues probablemente la tendrás lista. ¿Por qué digo esto? Porque esta de aquí probablemente es de las más difíciles que existen. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que sea oficial, Meta es una locura de caos, de plataforma, de problemas constantes. He comprobado con muchos otros usuarios y es constante. De hecho, en mi propio caso, llevo 2 meses y solo hoy he podido desbloquear una de las cosas que de hecho, por esa misma razón, digo que voy a intentar configurar porque no estoy muy seguro de que lo voy a poder hacer con la plataforma de ManyChat y voy a intentar simular con Cloud API. Vale, el flujo aquí, como explicaba, el usuario, WhatsApp, si configuramos bien esta API oficial, nos podrá conectar y llegar a ese mensaje, podremos enviar ese mensaje a N8N. ¿Por qué es importante aquí N8N? Porque, claro, probablemente el que no entiende de qué va la plataforma no entenderá muchas cosas. Y es que nosotros vamos a necesitar de N8N porque cualquier mensaje que nos puede llegar por WhatsApp, si nosotros somos, digamos, inteligentes y sabemos cómo configurar las cosas, lo que podemos hacer es reducir la carga, digamos, de trabajo de por ejemplo, de muchos mensajes que podemos recibir, un negocio o lo que sea,
podemos segmentarlo a través de N8N para decir que el tipo de mensaje que nos interesa responder de manera personal con un humano lo vamos a clasificar con un tipo de etiqueta. Sin embargo, muchos otros podemos automatizar y eso es lo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo y al final también va a tener un impacto en el coste. Entonces, con esta configuración podemos pasar por N8N. Con la misma configuración, ese mensaje se devolvería a nuestro WhatsApp o el de nuestro cliente. Es lo mismo ahora mismo. Es cierto que no explico que dentro de esta misma plataforma se pueden construir todo tipo de flujos, todo tipo de cosas. Ahora mismo no es prioritario explicar esto. Lo que para mí es prioritario es explicar las diferencias entre una y otra. Así que esta es la oficial, pero realmente es la más problemática. Da muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Por esa misma razón, algunas empresas como Evolution API, como ManyChat, como Twilio, como muchas otras, que no están aquí por esa misma razón, porque no quiero hacer una lista enorme, pero existen intermediarios, plataformas intermediarias, que realmente lo que hacen es simplificar este flujo de antes, donde en vez de configurar esta configuración en Meta Business Manager o en la plataforma de developers, siempre de Meta, de Facebook, lo que hace es hacer un salto. La configuración se ejecuta a través de alguna de estas de plataformas, pero por detrás son ellos los que se ocupan de configurar, de usar la configuración original, oficial, con Meta. Solo que ellos ya han resuelto técnicamente ese problema y lo consiguen con mucho mejor enfoque y en tiempos más breves. Así que también para el usuario es mucho más sencillo usar este tipo de método. Sin embargo, aquí está el pequeño detalle. Estas plataformas te simplifican la vida, pero lo que hacen es cobrarte un precio de más, porque obviamente al permitirte un cierto tipo de ventaja, te van a pedir dinero por ello, ¿vale? Después, esa misma configuración nos permite entrar en N8N. Aquí vamos a construir, como decía, cualquier cosa, automatización, sistemas internos, lo que queramos. Enviar datos a bases de datos, lo que sea. Hacer nuestras segmentaciones, lo que queramos. Después, con la misma configuración, que es más simple respecto a la oficial, podemos volver a enviar esos datos de nuevo a WhatsApp, ¿vale? Ahora, este tipo de esquema, obviamente hay que tener en cuenta que es muy simplificado, hay muchos más detalles dentro, pero como no quería exactamente entrar en detalles técnicos, lo que he querido es simplificar el flujo para poder entender cómo funciona esto. Así que seguramente habrán errores, pero no serán errores importantes, porque el flujo es así. Y después existe una tercera configuración que realmente no es una configuración en sí. Sin embargo, existe un nuevo, digamos, un nuevo jugador en este flujo, y es que este tipo de plataforma es una plataforma que centraliza diferentes canales y lo que permite es que cada uno de esos canales aparezcan en esta plataforma y nos permite responder y gestionar todos los canales de una manera mucho más eficiente. Por esa misma razón he decidido explicarlo porque, aunque no sea exactamente un conector, sí es un flujo que respecto a cualquier otro tipo de flujos que hay aquí, nos permite a gestionar muchos más canales de manera mucho más eficiente. Así que es importante tenerlo en cuenta porque en algunos casos sí que va a convenir que usemos este tipo de herramienta. Además, más adelante lo veremos que si lo instalamos self-hosted, auto-hosteado, lo que vamos a poder conseguir es que esa herramienta incluso
sea gratuita para nosotros, su uso, ¿vale? De modo que en esta configuración realmente el flujo es el mismo, es o el primero o el tercero, solo que hay un jugador en medio, que es esta plataforma, que segmenta mucho mejor este tipo de contactos que pasan por el flujo. Tal como se puede ver aquí, este es el mismo flujo de arriba, entra a este chatbot, pero también puede seguir el flujo de antes, conectándose con ManyChat, pasar por esta plataforma y de nuevo llegar a N8N, ahí que ocurra lo que nosotros queramos, y volver a N8N para digamos, enviar esa respuesta segmentada de la manera que nosotros queramos y seguir el camino a través de la API, tal como aquí usábamos arriba, y el WhatsApp, o volver por la configuración simplificada a través de ManyChat o Twilio. ¿Qué es lo que hay que explicar aquí y que es muy, muy importante? Esta aplicación aquí, que la he tachado, es porque después de muchas investigaciones, de hecho, yo la había instalado incluso. Tengo un servidor donde tengo mi N8N en el servidor instalado y había configurado incluso Evolution API, pero nunca llegué a usarla porque cuando empecé a investigar más en profundidad me di cuenta que esta aplicación es la única que no tiene una configuración oficial. Así que Meta la banea, la bloquea y uno queda sin poder utilizar este número. De modo que habrá mensajes que no podrá responder y quedarán pues congelados. ¿Y por qué menciono esto? Porque a mí personalmente me sorprende que haya muchas personas que explican cómo configurar Evolution API, pero no cuentan que realmente es una aplicación que tiene muchos problemas y que no usa un canal de configuración oficial. Por eso la banean muchísimo. Yo personalmente pues prefiero avisar a la gente que esto es algo que deberían de tener en cuenta. Personalmente no me iba a perder, digamos, a enfocarme en algo que sé que puede dejar de funcionar cuando existen otras maneras que son mucho mejores. ¿Cuál es la diferencia, la gran diferencia entre estos tres flujos? Lo primero es que el primer flujo, lo que hay que tener en cuenta es, aunque sea oficial, es una configuración que no tiene interfaz. ¿Y esto por qué es importante? Porque para empezar, nosotros en nuestro teléfono tenemos nuestro WhatsApp, ya sea business, lo que sea. Para poder configurar esto, tenemos que tener business que cuando lo configuremos a través de developers Facebook, va a quedar inservible en el sentido de que en nuestro teléfono esa aplicación no vamos a poder volver a usar. Queda prácticamente, puede estar solo en un lugar. De modo que si la configuramos y la conectamos a nuestra configuración Cloud API, esa configuración no va a permitir que la volvamos a usar en nuestro teléfono o en cualquier otro lado. Y el problema también de este tipo de configuración, que aunque sea oficial, esta configuración no tiene interfaz. Prácticamente todo ocurre en el backend. El frontend sería cuando nosotros tenemos una aplicación donde podemos ver lo que hacemos, pero cuando configuramos flujos y no vemos realmente lo que ocurre, eso sería en el backend. Pues esta configuración es de backend. Podemos averiguar realmente qué tipo de mensajes se mandan a través de Meta Business Suite, pero es algo bastante complejo. Así que, para estos casos, existen otro tipo de configuraciones que podrían ser, como por ejemplo, la de ManyChat y Twilio. ¿Qué es lo que permiten estas plataformas? Estas plataformas tienen un tipo de, digamos, de configuración que te permiten conectarlo a esta plataforma, pero al mismo tiempo te permite seguir usando el mismo WhatsApp. Por lo menos, no recuerdo en Twilio, pero en ManyChat
tú puedes seguir usando el mismo WhatsApp cuando configuras ManyChat, lo conectas a ManyChat. De modo que esto ya permite, si tienes que vender una solución a un cliente, pues el cliente en un momento dado dice, oye, pero ¿y qué hago cuando el flujo pues detecta que el cliente necesita una asistencia por parte del usuario, por parte digamos, de un humano? Sin embargo, esos flujos en N8N que yo puedo configurar no me sirven aquí, porque el cliente dirá, por ejemplo, un dueño de un e-commerce o lo que sea, dice, a ver, quiero contestar yo, ¿cómo lo hago? En ese primer caso es prácticamente imposible. En este segundo caso puedes usar o la plataforma directamente de ManyChat o Twilio o permite mantener la misma aplicación, ¿vale? Y en este último, aquí cambia la cosa muchísimo, porque este Chatwood lo que permite es que en Chatwood todos los canales, de hecho permite una segmentación mucho mejor, también permite aquí responder de manera personalizada, crear flujos dentro de Chatwood, pero los flujos no son complejos. Sin embargo, en ManyChat sí que podríamos crear flujos que podrían ser de lo que nosotros queramos. Aquí podemos configurar automatizaciones sin la IA, pero automatizaciones que nos permiten, pues yo qué sé, en base a algunas cosas, crear conectores, crear algo lo que se podría crear en N8N, pero mucho más simplificado, que podría responder los mensajes de manera automática. Lo mejor de esta parte es que lo mandemos directamente a N8N, donde con la IA podemos segmentar mucho mejor todos estos flujos y al final pues conseguir que esa configuración pues nos responda de manera mucho más personalizada, porque la IA permite entender mucho mejor el flujo, el contexto o lo que sea, o incluso guardar en la base de datos los registros o conseguir esos archivos, digamos, de esa información que podemos adjudicarle como parte de información de la empresa. Y además también lo que podemos hacer es segmentarlo mucho mejor para que esas respuestas entendamos si necesita que sea respondido por una automatización o si queremos derivarlo a un agente. Pero aquí no voy a entrar más en detalle porque son cosas técnicas de configuraciones. Lo que sí que me gustaría explicar es la gran diferencia que hay de la configuración que hay detrás. Y es que en la segunda sección está la comparativa técnica estratégica, donde, tal como comentaba, en esta de aquí, la primera, que es la directa, la oficial, no existe interfaz. Todo se debe hacer manualmente, vía API, la configuración, pero tienes digamos, un manejo total. Aunque requiere configuración técnica, tú puedes hacer lo que te dé la gana prácticamente. En ManyChat Twilio, la segmentación básica y etiquetas, audiencia, triggers sí que existen, es fácil de configurar. Los flujos visuales automáticos, como había mostrado, tú puedes configurar esos triggers que te permiten entender qué hacer o qué enviar. Incluso cuando hay un mensaje de bienvenida, aquí se puede configurar con mucha simplicidad. Y también vía webhooks se amplía la lógica y razonamiento, porque aquí es cuando derivamos a N8N, podemos configurar mucho más estos detalles. En Chatwood, donde sí que tenemos una segmentación mucho más avanzada, ya en la misma plataforma, de etiquetas, usuarios, campañas, notas, podemos configurar muchas cosas. También lo que podemos hacer es configurar segmentación mucho más personalizada si vamos a N8N. Ahí clasificamos
de una manera mucho más detallada, pero, por ejemplo, en Chatbot no disponemos de una plataforma visual donde podemos crear esos flujos con esos triggers como tiene ManyChat, por ejemplo. Así que, en resumen, dependiendo de la necesidad que queremos, nos conviene, si queremos el control absoluto y personalización, usar la oficial, aunque sea mucho más compleja de configurar. Si queremos algo rápido, lógicamente nos conviene el ManyChat o Twilio porque es rápido de configurar y además es hasta cierto punto muy sencillo poder usar la curva de aprendizaje más fácil, más simple. Y después, si queremos un flujo mucho más amplio porque tenemos diferentes canales y queremos segmentar de diferentes canales a toda esa gente con una segmentación mucho mejor, ahí sí que nos conviene meternos con Chatbot porque nos permite este tipo de cosas. Pero eso sí, para poder hacerlo, siempre vamos a necesitar configurar muy bien la N8N, la plataforma, porque es allí donde se hace toda esa segmentación correctamente y se consigue perfiles bien segmentados. ¿Vale? La sección 3. Aquí en la sección 3 lo que se explica son los escenarios y decisiones. ¿Qué soluciones nos conviene en cada momento? Y aquí es justo lo que quería entrar en detalle, porque dependiendo del tipo de persona, sea nosotros mismos o sea nuestro propio cliente, porque a ver, podemos configurarlo para nosotros mismos, pero también hay muchas personas que configuran este tipo de cosas para venderlos, ¿vale? Si nosotros queremos venderlos, está bien, pero también necesitamos entender qué tipo de intervención vamos a necesitar hacer nosotros, pero también qué tipo de intervención tendrá que hacer esa persona que esté detrás. Si la persona es de ese tipo de cliente, como por ejemplo tengo uno que dice, no, es que yo quiero aprender, hay cosas que sí se le puede enseñar. Entonces, por ejemplo, este tipo de configuraciones que permiten crear flujos mucho más simples, por ejemplo, podría ser los que se usan en ManyChat, tal como comentaba ahí antes, ¿no? Que nos permite crear flujos visuales automáticos, que es más fácil de comprender. Entonces, para este perfil sí que conviene ManyChat. Pero, ojo, cuando nosotros queremos configurar cosas como, por ejemplo, triggers que nos lleven a N8N, que al final requiere un HTTP, eso nos va a pedir que nosotros tengamos la cuenta Pro. Lo mismo pasa en Twilio. Lo que pasa es que la manera que se paga en ManyChat y en Twilio es diferente. Ahora lo veremos más adelante. Por esa misma razón, si el perfil es, como por ejemplo, un marketer o negocio pequeño que quiere manejarlo todo solo, pues le conviene este tipo de solución enfocada en ManyChat o Twilio. Si el perfil es técnico, tipo desarrollador o una startup de la IA, ahí sí que conviene buscar ese enfoque técnico con Cloud API, que es la oficial, conectando a N8N. Se puede configurar ahí muchísimas cosas, pero va a ser mucho más técnico, mucho más complejo, ¿vale? Y después existe el tercer perfil, tal como ya se puede intuir aquí, cuando esa agencia o empresa necesita muy buena atención al cliente. ¿Por qué? Porque como comentaba antes, si nosotros queremos segmentar a muchas personas que probablemente pueden venir de diferentes canales, la segmentación la podemos hacer bien en este tipo de plataforma que se llama Chatbot. Así que esa es la más recomendada en ese caso. Y aquí sí que podemos decidir si la conectamos con ManyChat o Twilio, aunque bueno, si tenemos que configurar ya cosas técnicas y vamos a usar N8N, que ahí es donde hay complejidad, ya en este caso conviene usar Cloud API. Y nos quedan dos cosas más que ver. Y aquí están los costes y modelos de conversión de WhatsApp y también de las plataformas. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque me sorprende que las personas hablen tan poco de los costes ocultos. Por ejemplo,
Hay muchas personas que explican y cuentan cómo, por ejemplo, configurar N8N con WhatsApp usando la plataforma, por ejemplo, de hecho, ManyChat o Twilio o lo que sea. Está bien, está genial, pero quizás también se debería de explicar, probablemente ni siquiera lo sepan, o es lo que yo intuyo, pero es que sería bueno explicar que, por ejemplo, para poder usar la plataforma como ManyChat, lo que necesitas es pagar, ¿dónde está? $15 al mes para poder tener la versión Pro. Está aquí. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es entender la parte de Meta. Cómo Meta cobra las conversaciones de WhatsApp. Las conversaciones, ojo, no mensajes. Meta no pagas por conversación. O sea, da igual donde esté porque no lo veo, pero tú no pagas por cada mensaje que envíes. Tú pagas por una conversación con ese potencial cliente que tienes. ¿Y cómo exactamente funciona esto? Tienes hasta 1000 mensajes al mes, que es gratis, cuando el cliente te envía, el cliente escribe primero. Cuando el cliente te manda un mensaje, tú tienes al mes para poder responder hasta 1000 clientes al mes. Después pagas. Pero para poder enviar, primero tú, por ejemplo, cuando una empresa decide hacer una campaña para enviar una información por WhatsApp sobre una novedad que tienen en la tienda o lo que sea, puede usar WhatsApp. Pero eso tiene un coste. Y ese coste puede variar según el país y según el país. Eran dos condiciones, no sé dónde está, pero el país era una. El precio puede variar en base a eso. A ver, ¿dónde estaba? No lo veo. Pero prácticamente era, según el país, el precio cambia y varía y hay que tener eso en cuenta. Pero lo que necesitas es una plantilla para poder. Un requisito es usar una plantilla aprobada por Meta, que eso no es un problema, pero hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Ahora, cuando hemos comprendido que tenemos 1000 mensajes gratis de los que recibimos, el resto pagamos. Y para poder enviar nosotros primeros, tenemos que pagar un mínimo precio que puede cambiar. Aquí es donde entra la parte de otras plataformas, que podría ser ManyChat, Twilio, Chatwood o lo que sea. Porque aunque Chatwood no tenga nada que ver aquí ahora mismo, porque puede ser gratis, depende cómo lo instalamos. Chatwood lo podemos instalar o nosotros, por ejemplo, teniendo nuestro servidor, tal como podemos instalar N8N, podemos instalar también Chatwood. Y si lo instalamos nosotros, la empresa Chatwood nos permite tener esa licencia si es self-hosted, instalada por nosotros, que no la pagamos. Pero necesitamos pagar el servidor. Sin embargo, también hay otra versión donde nosotros pagamos a la plataforma Chatwood y pues pagamos ese precio, que aquí coste mensual base de 19 a 99 al mes. Pero esto es lo de menos. Lo que nos interesa es más ManyChat y Twilio porque son los conectores, son los que nos permiten, en el caso de que algo fallara con la conexión de Meta, que es la más compleja, esta de aquí, que de hecho aquí es donde se ve que el coste mensual es 0 porque es la oficial, pero tiene el coste por conversación. Y como comentaba, pues 1000 al mes y esto lo otro, ¿vale? El tema es que en este caso, si queremos usar esa conexión, aquí sí que tenemos que pagar una versión Pro, en el caso de ManyChat, que cuesta 15, no sé por qué pone 25 también, supongo que cambiará por país. Pero aparte de los 15 que tenemos que pagar, también vamos a pagar los precios de Meta. Esos no desaparecen. Así que aquí, en este caso de conexión con ManyChat,
estaremos ya pagando dos cosas. Los 15 más por cada mensaje el precio que corresponda. Por Twilio cambia el enfoque, porque es verdad que es un poco más barato, pero tú estás pagando el precio de Meta, pero también Twilio te hace pagar su propia cuota por cada mensaje. Y puede parecer poco, pero si son 1000, ya los números cambian bastante. Y es lo que comentaba lo de Chatbot, que puede ser self-hosted, que no tiene nada de precio porque lo instalas gratis, pero bueno, sigues pagando por Meta. Y Chatbot en la nube tiene su propio precio. El precio de Meta se mantiene siempre, porque es la regla. Y esto es algo que yo personalmente no he visto a muchas personas hablar y explicar porque es primordial. Y aquí es donde me planteo lo siguiente. Si yo tengo un potencial cliente que me llega y me dice, vale, lo que quiero es configurar algo para que pueda responder a X personas. Tenemos una clientela bastante amplia, tenemos una base de datos bastante ya extensa. Vale, como consultor, ¿qué es lo que tendría que aconsejarle? Obviamente, para negocios pequeños sí que está bien decir que a lo mejor ManyChat o Twilio podría ser una buena opción, pero en ningún momento podría aconsejarle usar ManyChat o Twilio a menos que al cliente pues le guste perder dinero. ¿Por qué razón? Porque cuando nos vamos a números altos, aparte de que ya tendría que estar pagando por la misma plataforma de Meta, que tiene su propio coste, como os expliqué, también tendría que asumir costes por la plataforma. Si es en ManyChat 15 euros o dólares al mes, pues tampoco es un coste. Pero Twilio, si vamos por mensajes, pues no, diría que no. Lo más efectivo sería usar la plataforma original, digamos, de N8N instalada en el servidor, donde consigamos también esa API con Cloud API y que al final no nos cueste casi nada menos estos precios de aquí. Porque también a largo plazo tener su propio servidor es fundamental, porque si no, N8N también lo puedes pagar a través de la plataforma original, oficial, en la nube de N8N, pero es que eso también tiene precio. Y es que no solo eso, ese precio no es solo el mensual. Por cada ejecución que hagas, también se van sumando costes que todo aumenta. Y si tenemos varias cadenas donde en N8N va subiendo el precio poco a poco que se van ejecutando nodos. Tenemos en ManyChat también que, aparte de lo que tenemos que pagar por Meta, también tenemos un gasto más. Luego van sumándose cosas y cosas y esto es una locura. Es una locura. Así que yo personalmente lo que quería era explicar cómo exactamente se hacen este tipo de cosas. Llegado a este punto donde hemos visto esta configuración y los datos, los detalles, lo que voy a compartir es que he creado este tipo de documento que he estado redactando donde he ido creando de manera más detallada todavía de la presentación todo este tipo de información. No sé si son 8 páginas, algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas donde explico todas estas cosas. He vuelto a copiar este esquema que me pareció bastante bueno para entender. Se detallan los flujos tal como lo estuve explicando antes. Luego están las pequeñas secciones aquí abajo que estaban detalladas con mucho más detalles aquí para que sea cómodo y fácil de entender. También se detallan los precios de Meta, que aquí están todos los 1000 mensajes, el precio por mensaje,
por plantilla, cuando hay que enviar, y después la sección de qué tipo de perfil, para qué tipo de perfil, cuál es la mejor solución, tal como ya lo comentaba, y la sección extra, pues cuál es el coste comparativa de precios orientativos, donde ya incluye todos los costes, tanto de la plataforma como del otro, más o menos para hacer una estimación. Así que este documento lo tengo listo, lo voy a subir, ahora mismo está en mis descargas, lo voy a subir a Drive, y cuando suba el vídeo, o lo comparto directamente o escribidme un mensaje, todos aquellos que necesiten descargar este documento, se lo enviaré sin ningún problema, ya que lo he creado para compartir, así que no hay ningún tipo de problema y no necesito ningún registro ni quedarme con vuestro correo ni nada de eso, me da igual, ¿vale? Así que en última instancia me gustaría hacer lo siguiente. Voy a cerrar esto. He comprobado anteriormente que el flujo de conectar mi WhatsApp, tal como lo estaba explicando aquí, ya sea a Cloud API o, por ejemplo, a ManyChat, no me permite generar por una razón porque, por lo visto, aunque haya pasado ya bastante tiempo, Meta todavía no ha soltado mi número. De hecho, no solo eso, acaba de hacerme pasar por una doble verificación, dándome un montón de problemas, que es lo común de Meta. Meta es eso, problemas. Eso sí, una vez que lo configuras, probablemente funcionará bastante bien. Aunque cuando se salga un problema, ojo. Por esa misma razón, no es de las mejores soluciones conectar con Cloud API, pero si lo logras hacer, es la mejor sin lugar a duda. Si no, pues la cuestión es usar esta segunda, porque aunque a un precio de 15 euros o dólares al mes, es una solución que funciona. Y dentro de lo que cabe, pues bueno, está bien. Así que lo único que quiero mostrar es cuál es el procedimiento para poder vincular ese WhatsApp a esas dos plataformas. No voy a poder registrarlo correctamente, lo aviso ya porque ya lo probé, pero por lo menos voy a mostrar el flujo, ¿de acuerdo? Así que si nos vamos a lo que es ManyChat, en ManyChat lo que hay que hacer es ir a Settings, yo lo tengo en inglés. En Settings nos vamos a WhatsApp. Aquí vamos a crear nuevo. Una cosa importante, aquí pone coexistence, que se refiere a esas cuentas coexistentes, ya que es una de las pocas veces que tú puedes configurar que esta plataforma permite, con una conexión respaldada por la conexión oficial de Meta, permite tener dos, digamos, plataformas coexistiendo al mismo tiempo, que sería ManyChat, porque estamos configurando ManyChat, y si yo tuviese ahora mismo este número en mi teléfono, puedo elegir coexistir, así que mantendría tanto mi WhatsApp como ManyChat, que es algo muy útil en muchos casos. Es algo muy bueno porque habrán clientes que querrán poder acceder desde su propio teléfono tal como lo han hecho hasta ahora. En otros casos no permite este tipo de conexión. Así que eso es una solución muy buena y hay que tenerla en cuenta. Pero yo no voy a usar coexistencia porque no es mi caso. Voy a intentar usar transferir mi propio número WhatsApp. Aquí proceder con mi propio número. Me abre esta ventana. Bueno, yo desaparecí. Proceder. Get started. Voy a elegir mi empresa. Voy a elegir España. Voy a dar a seguir. Seguir. El nombre le voy a poner Tech
Booster, que es mi empresa. IA, le pongo. Categoría, le pongo lo que me da la gana. Professional Services. Y después se supone que me va a pedir el número. Y aquí voy a elegir el número, nuevo número. Y muy probablemente no me va a dejar pasar de este paso. Así es, no funciona, pero ojo, una cosa importante, ojo, aquí estamos en la configuración que si este número estuviese libre y no estaría diciendo que este número ya está registrado a una cuenta de WhatsApp existente, porque Meta todavía no la ha liberado. Pero si no, me mandarían un mensaje de texto donde yo lo introduzco y paso a verificar el número. Y ya está. Y la cuenta queda configurada. Este es el procedimiento para configurar WhatsApp en ManyChat. ¿De acuerdo? Ahora, lo que voy a hacer es hacer lo mismo, pero mostrar cómo debería de configurarse esa cuenta de WhatsApp, pero en Meta, que es mucho más compleja, por un lado. Y probablemente tampoco funcione, pero por lo menos voy a mostrar el paso, ¿de acuerdo? Ahora, como hemos estado configurando para esta misma cuenta WhatsApp, si yo actualizo debería de aparecer un nuevo perfil que me creó, eso es, desde ManyChat, porque se enlaza. Por eso, cuando yo antes explicaba lo que funciona, lo que realmente ocurre, ¿y dónde está lo que realmente ocurre? Bueno, pues ya no aparezco. Lo que realmente ocurre es que esa configuración de ManyChat pasa por el conector oficial. Por eso se me acaba de generar este perfil aunque yo lo hiciera desde ManyChat, porque sigue usando la configuración oficial, pero lo hace de una manera mucho más simplificada. Voy a borrarla, voy a crear una nueva y espero que esto se esté registrando. Ha desaparecido completamente, pero bueno. Así que aquí lo que voy a intentar hacer es, en vez de generarla desde aquí, he averiguado que ahora mismo funciona mejor desde la parte de developers, que desde 2024 se hace mejor desde esta página. A ver si no me da problemas, que antes me dio. Voy a mi apps. No tengo ninguna app, ojo, pero voy a crear una nueva app para este perfil, este portfolio, porque esta es mi empresa. Crear app. Esta app, para que se entienda, es como una configuración donde después, dentro de esta configuración que va a tener un código, yo voy a poder adjudicar, por ejemplo, WhatsApp. Pero esta app no es WhatsApp en sí, ¿vale? Name. Pues voy a poner Tech Booster, que es lo que estábamos intentando hacer allí, pero en este caso, en vez de IA, voy a poner AI, para diferenciar un poco. Next. Aquí, ojo, me pide que yo elija otros, porque de las opciones que hay no se ajusta ninguna a las que me interesan. Aquí sí o sí tiene que ser business para la intención que estoy intentando crear este tipo de enfoque. Ahora, los detalles, resumen de los detalles. Perfecto, es justo el que yo quería. Todos los datos que yo he puesto. Y aquí la contraseña. Ya tengo guardadas la contraseña. Confirmo desde el Apple Watch. ¡Pam! Y debería de funcionar.
Esto es la app, no es WhatsApp. Por eso esto sí que funcionará. Aquí es donde yo ya tengo mi app. Y aquí es donde puedo configurar WhatsApp o cualquier otra cosa. De hecho, puedo configurar muchas cosas. Pero así es como se configura, ¿vale? Y el nombre que le di a esta app es este. De hecho, puedo seguir generando más apps, ¿vale? Y se hace, de nuevo, repito, desde developersfacebook.com. Entonces vamos a intentar crear ese perfil, que dudo mucho que funcione. Setup. El portfolio voy a elegir el de antes, TechBooster. Siguiente, continuar. Y aquí vamos a tener que dar al botón verde API Setup, API Setup. ¿Vale? Ninguna de las que hay detrás, más abajo. Esta. Le damos, está cargando. Y aquí lo que ocurre, Meta nos da un número de prueba por 90 días para que lo usemos para testear. Podemos usarlo para hacer nuestros testeos, pero solo puede hablar con 5 números y no puede enviar mensajes, sino solo recibir. Pero lo que nos interesa a nosotros no es eso. Nos interesa añadir nuestro propio número a esta configuración de la app. Así que damos a WhatsApp Business Profile. El nombre que va a aparecer aquí voy a poner el mismo, Tech Booster. Incluso le puedo poner Tech Booster, le voy a poner mi nombre, Vasel, para saber que esto es el WhatsApp, porque este es el nombre que va a aparecer en el WhatsApp Business, ¿vale? Categoría, aquí voy a elegir Professional Services y Business Description me da igual. Y aquí a ver si funciona. Vale, este es mi número. Le doy a Next, me saldrá error probablemente. ¿O no? Sí, me sale error. Y en este caso es lo mismo. Aquí, en este caso, también es la misma configuración. Me tenía que haber llegado un mensaje de texto. Ese mensaje de texto en la siguiente parte yo lo introducía para verificar y completaría la configuración. Una vez completada la configuración, esto se complica mucho más porque aquí sí que hay muchas más cosas que usar para configurar correctamente esos flujos dentro de, digamos, de Meta. Pero no quiero alargarme aquí porque al no tenerlos va a ser complicado explicar. Pero aquí tendría que aparecerme ya mi propio número. Yo al elegirlo, cuando estuviese seleccionado mi número, le doy a Generate Access Token y cuando le diese a generar ese token se generaría con mi propio número. ¿Vale? Continuar. Elijo el número, que en este caso no tengo el mío, pero me salen dos, no sé por qué, pero este es el de prueba, el que aparece aquí. Tendría que aparecer uno más y al elegir me aparecerá el token, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, de hecho ha sido conectado el número este, sí, no el mío.
Entonces, este es el token. Claro, mi número sí. Este es el token que aparece. Este es el token que se va a usar en la configuración de N8N. Pero es que aparte de ese token, también, bueno, es que se me ha quitado, pero aquí antes también habían dos números más, que esos también sirven para la configuración. Y después, también de la configuración de esta parte, también hay dos códigos que son los que también se va a usar, son los que hay que añadir aquí a la hora de configurar el nodo en N8N, que es el que va a enviar los datos. Así que la configuración de Meta es mucho más compleja y mucho más técnica respecto a ManyChat. Pero el proceso es este, solo que a mí ahora mismo no me funciona por este tipo de problemas. De modo que voy a ir cerrando todo. Con esto ya estaría la explicación y aunque se haya alargado, he intentado pues mostrar lo que tiene sentido para mí, sobre todo por qué razón es importante entender este tipo de explicaciones, este tipo de configuraciones, porque dependiendo del caso nos va a ser más, digamos, útil usar uno o otro, tanto para nosotros como para nuestro cliente. Porque a lo mejor si el cliente no tiene un background técnico, pues no va a ser capaz de manejar nada que sea complejo como la primera configuración o incluso la de Chatwood, porque también requiere tecnicismo. Y esto debería de verse aquí. De las configuraciones que hay, interfaz visual sí, nivel técnico aquí es bajo en ManyChat, pero en Cloud API el nivel técnico sí es alto. En Twilio es parcial y en Chatwood el nivel técnico es medio. Pero en el cloud el nivel técnico sí que es bajo. Por esa misma razón, dependiendo del perfil y muchas otras cosas o los precios, es muy importante entender esto porque al final tiene impacto sobre todo. Y si se manejan números grandes, aún más. Mucho, mucho más. Así que con esto concluyo. Un saludo y hasta la próxima.